There's no time to waste. 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 Hola, ¿cómo estás, Beto? Bien, muy buenos días o tardes, lo que sea. Días, tardes, Saludos, ¿cómo están? Saludos ahí a todos, qué bueno que nos siguen. Sí, qué padre. Ojalá y nos sigan, más porque vamos a empezar, ¿se acuerdan? Con el video anterior estamos platicando de preguntas básicas. Entonces, les platico de qué se trata. Te platico, ves que te había platicado más o menos de qué se trataba, pero es de trabajar con la apologética para nosotros. O sea, algo que me pasó, algo que yo entendí mal, yo creo desde el principio, es que yo ocupaba la apologética, para los que no saben qué es cómo fundamentas tu fe. La defensa de la fe. La defensa de la fe. O sea, es cómo, pero fíjate que es precisamente, yo lo veía como de cómo me defiendo para los demás, ¿no? No, ¿cómo defiendes tus Y es creencias? como de cómo fundamentas, ¿no? Cómo si alguien llega y te pregunta cierta pregunta, tú le dices, esto lo creo, tengo fe por, y sacas todas tus listas. Entonces, estábamos dándonos cuenta de que, por ejemplo, para cualquier padre, cuando su hijo le pregunta, o para el hijo, cuando le preguntan otros amiguitos, etcétera, o sea, es muy importante fundamentar. Y hay muchas preguntas básicas, entonces yo quisiera seguir este programa haciéndolo corto. ¿Qué te parece? Una pregunta a la vez, si quieres Sí, lo vamos sí, está sacando, bien. una pregunta a la vez, pero la desarrollamos bien. ¿Te Ok, parece sí, bien? sí, claro. Entonces, mira, la primera pregunta lo dividí como en preguntas de Dios, preguntas de cristianismo, preguntas de Jesús y preguntas de la Biblia. Está bien. Y luego X pregunta, ¿no? Pero bueno, la primera pregunta, fíjate, está interesante, sería, ¿cómo sabemos que Dios existe? O sea, es decir, y aquí le cierro para que no nos vayamos con más preguntas, porque hay más. Es si alguien te pregunta, o sea, es como decirte, oye, Beto, ¿por qué tú crees en Dios? Ujú. No es demuéstramelo, no es dime dónde está, o a ver, muestra. No, es, si te preguntara, oye, Beto, ¿tú por qué crees en Dios? Pues ya me podrías decir. Entonces, Ok. ¿te parece? Nos hacemos la Sí, pregunta sí, y sí, sí. comienzas. Bueno, hay varias cosas. La primera, el hombre por naturaleza no busca a Dios. Ujú, Así que el tener oscuro el entendimiento de la presencia de Dios es normal en un hombre que no tiene una relación con Dios. ujú. Dice, por ejemplo, Romanos 3:23, que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien lo entienda. Entonces, definitivamente el hombre es difícil que confíe en Dios o que busque a Dios. Ok. Ahora, cuando el hombre busca a Dios es porque Dios lo está buscando primero. Ujú. Y Dios toca el corazón de la persona para que a través de las circunstancias o de su corazón tenga la inquietud de buscar a Dios. Ok. Eso sería el primer punto. Todo hombre, de alguna manera, en momentos de su vida, tiene esas necesidades. De ahí la pregunta que te están haciendo, ¿no? Oye, ¿cómo puedo saber que Dios existe? Bueno, ya el simple hecho de mencionar que Dios existe hace ver que la persona tiene un concepto de Dios, Ujú. ¿no? Entonces, eso es lo primero. Ahora, en el cristiano es diferente porque el cristiano ha encontrado a Dios. Entonces, si a mí me dice, oye, ¿cómo sabes que Dios existe? Era tu pregunta, ¿cómo sabes Sí, la que Dios pregunta. existe? ¿Cómo sabes bueno, porque yo ya tengo una relación con Dios. Sí. Ese es el punto, fíjate. La pregunta es, ¿cómo sabemos que Dios existe? Como tú dices, este es para cristianos. O sea, Sí, tú y yo. el creyente, el que tiene al Hijo de Dios, pues el mismo espíritu, dice Romanos 8, 16. Bueno, vamos a ver desde el 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ujú. Entonces, cuando se establece una relación de paternidad, es decir, Dios Padre y yo Hijo, porque una de las mentiras más grandes es decir que todo ser humano es hijo de Dios. Ujú. Eso no es cierto. La Biblia dice
que a todos los que reciben a Jesús, a los que creen en su nombre, les da la autoridad de ser llamados hijos de Dios, según Juan 1:12. Entonces, partamos de que no toda persona es hija de Dios. Son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, necesitamos ser adoptados por Dios. El único hijo de Dios es Jesucristo, el unigénito. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su hijo unigénito. Entonces realmente Dios Padre nada más tiene un hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, Dios nos da la oportunidad de ser adoptados hijos de Dios. Esto se hace recibiendo a Jesús. En el momento que una persona tiene el Espíritu de Jesús, es adoptado, nace de nuevo, o las diferentes formas como la Biblia lo describe, en ese momento dice la Biblia que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, Dios empieza a dirigir tu vida, a decirte para dónde tienes que ir, qué decisiones tienes que tomar, qué está bien y qué está mal. Ya no depende de ti, sino de que Dios te está dirigiendo. Entonces, se establece una relación de dirección. Pero dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo sé que Dios existe? Porque el mismo Espíritu de Dios que habita en mí da testimonio que Dios existe. O sea, si lo pudiéramos poner, por ejemplo, como en forma más, digamos, más práctica, si alguien te preguntara, ahorita con lo que tú me dices, sería como de, tú sabes que Dios existe porque te guía. Porque me guía y porque su espíritu da testimonio a mi espíritu. O sea, ¿Cómo es? Su presencia es obvia, es visible, es lógica. O sea, un cristiano, un hijo de Dios, sabe que la presencia de Dios está ahí. Entonces, no puedes negar su existencia porque es obvia. Es la manifestación en tu vida de todo. Es una manifestación continua. Es como decir, esta Biblia, ¿existirá o no existirá? Pues sí, aquí está, le doy vueltas, la leo, la guardo, no puedo negarla, ¿no? Entonces el cristiano, pues número uno, pues tiene el Espíritu de Dios que le da testimonio a su espíritu de que soy hijo de Dios. Entonces aquí no hay confusión para el creyente. Sí, claro. El que sí. no es creyente, obviamente, pues no tiene esa seguridad, y es lo que decía antes, ¿no? La persona que no es creyente, pues no busca a Dios, está ajeno de Dios. Sí, no, que aquí sería justo solamente, digamos que es para gente que obviamente que es creyente. Si a mí me preguntan cómo sabes que Dios existe, de inicio la pregunta me es implícita que sé que, o sea, yo creo en Dios, ¿no? Así es. Entonces, el punto es, fíjate, lo que yo me di cuenta y muchas de las pláticas que hemos tenido es que tú al principio, o sea, por ejemplo, cuando tú conoces a Dios y empiezas a creer en Él, lo curioso es que puedes creer en Él por muchas cosas. Por ejemplo, una respuesta honesta, por ejemplo, al inicio, que eso es lo que yo quiero que te hagas, es, ¿tú crees por qué? O sea, a lo mejor tú crees porque pues, te dijo tu mamá que creyeras, o porque, a lo mejor con lo que estábamos hablando hace ratito, por religiosidad, porque, vamos a poner Sí. como en Estados Unidos es, pues porque es costumbre. Así es. ¿No? Sí, y es válido. Ahora, existe una diferencia y sería un Profundizar. segundo paso, Eso. ¿no? El primer paso es saber la existencia de Dios y después vivir la presencia de Dios. Ese es. Que el cristiano vive la presencia de Dios. O sea, una cosa es saber la existencia de Dios y otra cosa es vivir la presencia de Dios. Cuando una persona ni siquiera tiene conciencia de que existe Dios, híjole, su corazón está muy entenebrecido, dice la Sí, Escritura, está sí. muy oscurecido. De hecho, la Biblia dice ahí en Salmos, en Proverbios, dice el necio en su corazón no hay Dios. O Sí. sea, cuando la gente se aferra al ateísmo, ya es más una necedad que una convicción. Que esa es la siguiente pregunta. Así Ahorita por es. ahora dejo. Pero, nada más terminando, pero en el cristiano, primero sabe de Dios y después recibe a Dios. Pero
pero tú no puedes recibir a Cristo si no crees que Cristo existe Claro. o no conoces lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por ti. En la vida cristiana, primero se creen las cosas y después suceden. Esto es Sí. muy interesante. Sí, sí, Primero sí. se cree la cosa y después sucede, porque Dios quiere explotar nuestra fe. Entonces lo vemos, por ejemplo, en la misma creación. Dice Hebreos 11:1. Por la fe habemos, te lo voy a leer para no mentirle, Hebreos 11:1, dice así la escritura, porque en la vida cristiana primero se cree y después suceden las cosas. Ujú. No es como los que no tienen fe, que quiero ver para creer. No, en las cosas de Dios es al revés. Sí. En las cosas Sí. al revés. Entonces dice, versículo 2, versículo 3, 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿No? O sea, primero se cree y luego sucede. Sí. Hay una frase que me gusta mucho para poder explicar esto. Yo también cuando recibí a Cristo, que yo creo que gracias a Dios pasó esto, porque yo tenía tantas preguntas y tantas cosas, y yo me acuerdo que Josué, que fue el que convirtió, me dijo, a ver, tú primero crees y después Dios te va a iluminar. Y se me hacía muy raro, pero también entendí algo que es como parte de mi vida ahorita, es los milagros suceden cuando crees. No porque los milagros sucedan, tú Tú vas a crees, creer, así ajá, es. porque es como si, Eso es al revés. sí, En el es al mundo es revés. así. Si no el milagro, no creo. No, aunque lo veas, no vas a creer. Sí. Y de hecho Jesús lo dijo. Sí. O sea, la gente no va a creer por ver los milagros. Ah, Pero cuando tú crees lo que Dios te promete, pasan las cosas. ah. Entonces, qué difícil sería tener una relación personal con Dios si no crees en Dios. Fíjate, entonces esto que estamos respondiendo ahorita también bueno, más bien podría ser otra respuesta más. Es, ¿por qué creen o por qué crees en Dios? ¿Por qué crees que Dios existe? Porque lo conocemos. También es una buena respuesta. O sea, si se lee, sí, como tú dices, por lo menos entiendo que existió Jesucristo, que existieron los apóstoles, ¿por qué lo hicieron? O sea, otra respuesta también que sería, sí, estaré bien, será porque lo estamos conociendo, porque lo vivimos todos los días, porque lo experimentamos, ¿no? Hay tres etapas. Ujú. La primera, o hay tres grupos. La primera, el grupo de personas que no creen en Dios. Esas no tienen No, remedio. pues esa no, O sea, no hay ni para qué para entrarle. dónde. Ah, sí. No hay ni para dónde. Sí, porque perdón, porque alguien que no cree no te va a venir a preguntar por qué crees, sino casi es tú demuéstrame que Así existe. es, Y así es. eso no se puede trabajar con, o sea, con Así ese asunto. que ese es un grupo, Ese es los un que no grupo. creen. Ujú. Otro grupo es los que saben de Dios. Pueden saber de Dios. Sí. Y otro grupo es los que saben de Dios y tienen una relación con Dios. Relación. Ujú. Entonces hay tres grupos, los que No ni creen. piensan en Dios, otros que saben de Dios y otros que saben de Dios, pero tienen una relación con Dios. Y esta relación siempre y únicamente será a través de Jesucristo. Ujú. O sea, a través de entender el Evangelio de Jesucristo. Nada más hay esos tres grupos. Perfecto. Bueno, pues yo creo que sí por ejemplo, a mí en lo personal, si a mí me preguntaran y me dijeran, oye, ¿tú por qué crees? Pues yo creo que mucho de lo que has comentado. Uno, porque lo vivo todos los días. El Espíritu da testimonio. Porque lo conozco, o sea, porque lo estoy aprendiendo a conocer y entre más lo conozco, más creo en él. ¿No? Independientemente de que me da, porque esa es la pregunta que viene para el siguiente programa, independientemente de que le da sentido a todo. O sea, porque me estás preguntando por qué crees, no qué pasaría si no crees, que esa es la pregunta que viene después. Entonces, esta parte por ejemplo, ya de que lo conozco, de que da testimonio todos los días y de que sí veo o sí siento su presencia, o sea, es que viene la parte de vivencia. Es que es real, o Sí. sea, cuando tú, de estos tres grupos de personas, tú como creyente, como nacido de nuevo, como hijo de Dios, estás en este grupo,
en el grupo de que saben de Dios y tienen una relación con Dios. Cuando tú tienes una relación con alguien, no puede ser ficticia. Sí, 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 O sea, No es con mi amigo no, imaginario. no es con mi amigo imaginario. Exactamente. Cuando tienes una relación de compañerismo, de dirección, por eso te leí Romanos 8, que los que son hijos de Dios son guiados por Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, no hemos recibido el Espíritu del mundo para estar en temor, sino el Espíritu que clama Abba Padre, que es el versículo que ya no leí, que está en medio, que dice que los que no hemos recibido el Espíritu del mundo para estar en temor, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios por el cual clamamos papito, o Abba es una forma cariñosa de referirse al Padre. O sea, hay una relación de paternidad. Entonces, no puedes tú no decir que hay un Dios si no tienes una relación con alguien. Por supuesto. Eso en el cristiano, por Sí, supuesto. yo estaba pensando, fíjate, en mi proceso y yo creo que, por ejemplo, si es, cómo yo empecé cómo fue que me acerqué y cómo fue que Dios se manifestó, o sea, hacia mí, digo, obviamente, primero, fíjate, lo primero que me di cuenta es que empecé a creer en Dios porque me hablaron. Alguien me habló, no me acuerdo, si alguien dijo, Dios existe, esto es un cristiano. Pasó al grupo 2. Ándale, Conocer de Dios o saber de Dios. y después, exactamente, ya después de ahí, yo ya empecé a decir, a ver, ¿quién Vamos es a ese Dios? conocerlo. Y eso es otro punto, es ¿de dónde? De la Biblia. Entonces yo podría decir que también, ¿cómo sé que Dios existe? Por la Biblia. Claro. ¿No? Porque no sabía. ¿Quién me habló de Jesucristo? La Biblia, porque no es que alguien llegara. Bueno, sí, como te digo, alguien llegó y me Alguien dijo, te existe habló. todo eso, ¿no? Pero sería como decirte, por ejemplo, si no hay de dónde, si no hay fundamento, sería como decirte, te voy a hablar de Superman. O sea, me sigues hablando de cosas que no La Biblia es la carta de presentación de Dios. Es. Entonces Dios envía la Biblia para decir, oigan, me voy a presentar, ahí les va. Ándale. Y entonces aquí ya es donde conoces a Dios y conoces a Jesucristo. Que esa va mi siguiente paso. Entonces me preguntas, ¿por qué crees en Dios? Porque Jesucristo lo dice. O sea, desde aquí es donde empieza a entender por qué dice Padre, a dónde vino, por qué vino. No como, vi un video bueno, luego te lo paso de un, perdón, bueno, ya ni iba a decir de quién, pero que decía es que la falla de Jesucristo fue que no, ¿cuál falla? Pero bueno, ok, eso es precisamente porque no lo conocemos. Y ya de aquí, o sea, de haberlo conocido y de creer en Jesucristo es donde aplica lo de la fe. Es que yo entendía. ¿Por qué es fe? Porque ahora sí ahora sí baso en la esperanza. O sea, la esperanza es lo que dijo Jesucristo. Y ahora, lo que dijo Jesucristo no se ha cumplido, pero no importa. Porque entonces ya tengo, o sea, esta fe de que aunque no haya pasado lo que él dice, que es su venida, o sea, no todo lo demás, porque hay históricos, como ya vemos que son cosas que van a pasar, ¿cómo se llama? Profecías, Ajá. profecías que no se han cumplido, pero no importa, porque de lo que ya pasó, ya lo dijo. Ahora, para conocer a Dios hay que conocer a Jesús. Sí. O sea, no hay... Y es muy lógico, o sea, no es que quieras encerrar el cristianismo Sí, no. nada más. Como si fuera un proceso, como lo Así que es. estoy tratando de Ajá. hacer. Yo porque así soy. Dice Juan capítulo 1. Fíjate, es muy interesante Juan 1. A Dios nadie le vio jamás. ¿Quién puede hablar de Dios si nadie lo ha visto? O sea, nadie ha visto a Dios, por lo tanto nadie pudiera hablar de Dios. Claro, ahí O sea, sí, no sí, hay sí. nadie. Entonces, pero dice ahí el 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre o que está junto al Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Jesucristo vino a enseñarnos al Padre. Si no es a través O de él, sea, ¿cómo? y por eso más adelante en Juan 6 me parece, me dice que nadie puede subir al cielo, sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. O sea, y lo que hemos visto, eso hablamos, dice la Escritura. Así que Jesús vio al Padre, ve al Padre y vive con el Padre y es el Padre. Entonces, cuando Él viene aquí a la tierra, Él viene a presentarnos también al Padre
porque nadie ha tenido la oportunidad de verlo. Pero Jesús está con el Padre, viene a la tierra para presentarnos al Padre. Y como Claro. Jesús dijo, si no me creen lo que yo digo, créelo por las obras que yo hago, ¿no? Y por eso Jesús tenía poder sobre las fuerzas naturales, porque él era Dios y te viene a presentar al Padre. Y es el único en toda la historia de la humanidad, de forma real y verídica, no a manera de Avengers, de que resucitó. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, ¿qué otra prueba puede dar Dios de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que nos viene a presentar al Padre si no es la misma resurrección del Hijo de Dios? Fíjate, lo que pasa aquí es que yo creo bueno, que es para otro tema, pero mucho de lo que hemos hablado, cuando nosotros escuchamos, es que estos medios con tantas cosas tan intrusivas hacia ti, tanto todo lo que estás escuchando de bombardeos, o sea, de bombardeos de información de cosas fabulosas, cosas espectaculares, entre comillas, como esto de las películas de los Avengers y Pero todo eso. sabes que es fantasía. Pero es que te digo, pero se confunde la mente, se confunde la mente. Y cuando escuchas algo verídico, histórico, lo divino, se vuelve una fábula. De hecho, al final esa es la estrategia del Sí, enemigo, por ¿no? supuesto. En los niños, tratar de confundir la realidad con la Con la mentira, mentira. ¿no? Tratar Y de es confundir la un... fantasía con la realidad, eh, tratar de confundir el mito con la historia, ¿no? Son lo que hace el enemigo. Y bueno, pues uno como adulto, cuando vas a ver una película fantasiosa, pues sabes que es fantasiosa, o un libro, o lo que sea. El problema es que los niños, su mente es atacada para creer que algo es verdad. sí, ¿Cuántos niños se han suicidado porque creen que pueden volar y se tiran por la ventana pensando que son Superman, ¿no? sí, Sí, es Bueno, una realidad. pero ese es para Sí. otro punto. Aquí el punto, entonces, no sé si te parezca bien para concluir. Entonces, si lo vamos como cerrando. Entonces, te voy a decir por qué es importante esto que estamos haciendo. Ujú. Porque si alguien llega a cuestionarte, o sea, es que cuestionamiento puede ser a lo mejor no el cuestionamiento de, a ver, demuestra. Ese tipo de demostración no. Lo que te pega realmente si alguien te pregunta y tú no sabes responder y respondes algo como de, pues no sé, pues yo No, creo que bueno, por pues alguien, el ¿no? cristiano, resumiendo, el cristiano tiene una vida y una relación con Dios, Vida y relación, ajá. entonces pues habla de lo que ha visto, de O lo sea, que, lo lo que que ve, conoces, lo que conoce, lo que está, o sea, no es, como dices tú, no es un amigo imaginario. Por eso la Biblia ahí en primera de Juan dice, lo que hemos visto, eso os anunciamos. Lo que ujú, hemos oído, eso os testificamos. O sea, el cristiano no testificación. puede hablar más allá de lo que ha visto y oído. Y nuestra relación que es viva, no es imaginaria. Nuestra relación que es una realidad, no es una creencia abstracta. El cristiano sabe con quién tiene una relación, sabe en dónde depositó su fe, entonces se despierta una relación y pues hablas de eso. Fíjate, entonces yo creo que ahorita si voy entendiendo bien, y te digo muchas cosas que yo sí es que yo lo entiendo, yo lo sé, no puedo estar en desacuerdo y decir, no creo que estés mal, yo lo sé, pero me voy a poner en un punto como más para tratar de entenderlo para la gente que no lo conoce. Ajá. Entonces, yo creo que si lo podría poner, sería porque tienes una relación, dos, porque sabes en quién estás depositando tu confianza Claro. y, o sea, y Hay eso una es relación, hay una es una relación. realidad. Y tres, porque alguien te lo dijo. O sea, viene Jesucristo y solamente a través de Jesucristo. No estamos inventando No, dioses. Qué bien lo pusiste hace ratito. No es como de, oye, ¿y es que cómo es Dios? No lo sé, porque no lo hemos visto. No nadie lo ha podemos verlo, visto, nadie lo ha visto. nadie puede atreverse a describirlo
más que Jesús. Sí, no puedo decir, no, es que yo ya lo vi en la naturaleza. No, nadie lo ha podido ver. Eso todavía lo sigues en el imaginario. Lo que sí has visto es alguien que bajó, que fue el Hijo de Jesucristo. Él lo dijo, no dijo, vengo a enseñarles, soy un buen maestro. No, él dijo lo que dijo y hay que meterse en las palabras. Entonces yo le creo, ¿sale? Y ese yo creo que como sería Sí, como sí. el punto, ¿no? Por si nos preguntan. Sí, sí, pues, pues sí, es que es la vivencia de un cristiano. Ahora ya desde el punto de vista que, como dices, puede ser plática de otra ocasión, sí hay forma de la lógica, la racionalidad, te lleva a la conclusión que hay un Dios. Esa es la siguiente pregunta, porque no las quería como encerrar, sino esta nada más es por qué creemos. Recuerda, no hay que juntar o revolver el decir que nosotros estamos aquí diciendo es, tú ya lo viste, o sea, ya probaste su existencia, que eso es algo que vimos ahorita acá, no lo podemos ver, nadie lo ha visto, o el de, aquí es tú cómo sabes que existes. Yo sé que existe y esta es mi respuesta. Sí, ¿Sale? es como, para terminar, es como cuando tú te quedas de ver con alguien y, oye, nos vemos a las 2 de la tarde. Sí, voy a las 2 de la tarde. Oye, pero pues llegaste 2:10. Ah, fíjate que me encontré un amigo. No tiene la otra persona por qué negar la existencia del amigo que te encontraste. Claro. O sea, me encontré un amigo. Pues sí, te encontré. ¿Por qué la gente niega la existencia de Dios cuando dices, me encontré un amigo en la mañana cuando oré? Sí, sí, es una buena pregunta y eso lo vamos a poner, pero es eso, que eso lo vamos a poner es, no puedes negar algo que no, o sea, Que yo estoy viviendo. que tú estás viviendo exactamente. Es como decirte, oye, eso mismo es que estuve con mi esposa y con mi hija. ¿Tendrá esposa? Exacto, tendrá esposa, sus ¿no? hijas, o sea, ¿será Sí, me explicó. cierto? Ese es el absurdo de decir Sí. que no hay Dios. Sí. Y bueno, no somos los únicos cristianos. Hay millones de millones en toda la historia que han dado testimonio de lo similar que tenemos tú y yo. Sí, pues está perfecto. Pues muchísimas gracias, pastor. ¿Te pareció bien? ¿Te Sí, gustó? sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, lo dejamos acá porque si no, como el otro video, ya estamos cortando y les dejo toda la salida. Entonces, pues que estén muy bien, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana con otra pregunta muy interesante. Es más, de una vez la voy a poner para que si tienen ustedes preguntas acerca de eso, la tengan. ¿Qué cambia? Fíjate, ahora sí es, ¿qué pasaría si dejo de creer en Dios o pienso que no existe? O sea, otra vez, acuérdate soy yo creyente, entonces, ¿qué es lo que pasa si dejo de creer? Porque ahí está bueno, pero no lo voy a poner porque si no lo vamos a poner, porque hasta haya consecuencias, a veces es peor que hayas creído y dejes de creer. O sea, estoy hablando personalmente, no es que a Dios le vaya a pasar algo, al cristianismo no nada, sino personalmente. Ok. Ya me estoy adelantando. Bueno, pues muchísimas gracias, que tengan un buen día. Gracias, pastor. Gracias a ti, Rodrigo. Gracias a ustedes por vernos. Que estén muy bien. Buen día.